maravilloso ver la manifestación de la gloria de Dios descender sobre esa pequeña caja de madera cubierta con oro. Ver al Dios Todopoderoso descender ahí. La presencia de Dios ahí era la presencia del Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. La presencia del Todopoderoso estaba ahí en medio del pueblo de Israel. ¿Estaba ahí para qué, hermanos? ¿Estaba ahí para qué, hermanos? Estaba en el centro de ese templo que Moisés había levantado, para que todo Israel adorara, para que todo Israel glorificara a Dios, para que todo el pueblo se postrara delante de Dios y alabasen su nombre. El arca de Jehová estaba ahí. Repito, era lo más valioso, era la gloria del pueblo de Israel. Sin el arca de Dios era no tener la presencia de Dios en su medio. Si el arca no estaba en Israel, no tenía la presencia de Dios en su medio. El tiempo pasa, avanzó en Israel. 400 años después de Moisés a Salomón, Salomón manda pedir el arca. ¿Dónde estaba el arca? ¿Qué había pasado con el arca de Dios? ¿Qué había sucedido? ¿Dónde la había dejado el pueblo de Israel? ¿En qué lugar la habían abandonado? Cuando el sumo sacerdote Elí, en tiempos de Samuel, permitió a sus dos hijos, Ofni y Finés, practicar el pecado en el templo, prevaricar delante de Dios. Cuando el sacerdote permitió esto en el pueblo de Dios, porque los sacerdotes violaban a las mujeres a la entrada del templo de Jehová, era violación sexual. El sumo sacerdote lo sabía y no hacía nada para detenerlos. Era un insulto a Dios. Y el diablo sabe cuál es el momento para atacar, hermanos. Oh, gloria a Dios. Él sabe el momento en el que va a atacar. Y cuando el diablo se da cuenta que Israel está pecando, que Israel está fallando, entonces levanta el ejército de los filisteos y van y atacan al pueblo de Israel. Israel estaba confiado. Israel pensaba que eso fuera fuerte y firme. Pero cuando llegan los filisteos, hermanos, dice la Biblia que hubo guerra entre ellos. Dice la Biblia que hubo pelea entre los israelitas y los filisteos. Israel pierde la guerra. Israel cae por primera vez. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos habían permitido el pecado en medio del templo, en medio del pueblo de Dios, y ahora el diablo venía en su contra para acabar con el pueblo. El diablo sabe, hermano, el momento exacto donde va a entrar. Él sabe el momento perfecto y lo está esperando. Y lo está esperando. Llegan los filisteos con grandes ejércitos, vencen a Israel, y entonces dice la palabra de Dios que el arca de Jehová fue llevada por los filisteos a la tierra de Asdod, tierra del enemigo. Es ahí donde el pueblo pierde la presencia de Dios en su medio. Es el máximo fracaso de Israel. Sin la presencia de Dios no hay nada. No hay nada. En Judá cantaban alabanzas, pero la presencia de Dios no se sentía. Aleluya. ¿De qué sirve tener sacerdotes con la unción sacerdotal de Aarón si la presencia de Dios no estaba en su medio? Santo. ¿De
¿De qué servía tener a los mejores cantores si Dios no estaba ahí? ¿De qué servía tener a los mejores jóvenes si Dios no estaba ahí? ¿De qué servía tener al mejor pueblo si Dios no estaba ahí? Se llevaron el arca. Ahora Israel está en grave aprieto. Oh, hermano, quiero decirle algo. Cuando el pueblo saca la presencia de Dios de sus vidas, Dios se va con todo, hermanos. Amén. Se lleva todo lo que es de Él, hermano. Amén. Si alguien no quiere la presencia de Dios, entonces no puede reclamar promesas, no puede reclamar nada de Dios, porque Dios se va a llevar todo lo que le pertenece a Él. Y Dios dejó a Israel seco, sin su presencia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nadie puede decir o reclamar una promesa, pues ha alejado a Dios de su corazón, ha sacado a Dios de su medio, ha sacado la presencia de Dios, no quiere saber nada con la presencia de Dios, lo ha sacado. Cualquier oración que se le haga a Dios, jamás Dios va a contestarle a una persona así. ¿Por qué razón? Porque ha alejado la presencia de Dios de su vida. Él permitió que esa presencia bendita se alejara de él. Israel se quedó sin nada. Ahora la arca está en Asdod, y en Asdod, la tierra de los filisteos, se encuentra el dios Dagón. Dice la Biblia que los filisteos sacaron el arca, se la llevaron y la metieron al templo de Dagón. Ahí la dejaron. Y en el templo de Dagón estaba este dios ahí cuando pusieron el arca de Jehová. Dice la Biblia que al día siguiente este dios pagano filisteo lo encontraron postrado delante del arca de Jehová. Era una imagen, pero estaba postrada delante del arca de Jehová. Los filisteos quedaron desconcertados. Llegó otra noche, se levantaron de mañana, porque habían movido a Dagón el día anterior y lo habían puesto de pie a su dios. Al día siguiente van otra vez al templo los filisteos, y ahora Dagón estaba postrado otra vez delante del arca, sin cabeza y sin manos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El arca por sí sola, la presencia de Dios Todopoderoso que habitaba en esa arca. Cualquiera que trate de hacer algo o trabajar para Dios, si no está la presencia de Dios ahí, mejor no avance, mejor no dé un paso, porque Dios no va a respaldar, porque Dios no te va a usar, porque Dios no va a estar ahí. Si la presencia de Dios no es grata en esta tarde, Dios no puede moverse en nuestro medio. La presencia de Dios es todo, iglesia. Dagón está postrado, el dios filisteo cayó totalmente. Luego dice la Biblia que Jehová mató a miles de filisteos porque tenían el arca dentro. Mire lo que vaya a hacer Dios al campamento del enemigo. Hay algo que me llama aquí la atención, hermanos, grandemente. Es que Dios no necesita ayuda para acabar con el enemigo. Amén. El arca está sola. No tiene a los sacerdotes, no tiene al pueblo de Dios. Está sola, pero está acabando con la tierra de Filistea y con el dios filisteo por sí misma. La presencia de Dios no necesita ayuda de nadie. Amén. Usted se va a fijar en su caminar con Dios que habrá personas que le quieren ayudar a Dios, que habrá personas que quieren sustituir la presencia de Dios. Me he topado con personas que han estado orando por otras y les quieren enseñar a hablar en otras lenguas. Les quieren enseñar: oh hermano, aquí no va a entrar nadie por estas puertas y va a venir a enseñarnos cómo adorar a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque esta iglesia sabe cómo darle la gloria y la honra
topé a una persona que enseñaba cómo hablar en otras lenguas a la gente. Y sí le dije en el altar del Señor, en esa ministración, deje que el Espíritu Santo obre. Y se va a topar con personas queriéndole cambiar la vida a otros, queriéndole cambiar la vida a otras. Pero eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no es el Espíritu Santo el que está ahí. Si el Espíritu de Dios no cambia, nadie cambia nada. Amén. Si el Espíritu de Dios no te cambia, nadie cambia. Si el Espíritu de Dios no transforma a una persona, la vas a desformar, la vas a hacer a un lado. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hace la experiencia? Es el Espíritu de Dios quien debe de cambiar. Por eso tenemos tantas personas cambiadas solamente por fuera, pero por dentro no han sido transformadas. ¿Cuál es la razón? El pueblo se dedica a cambiar a la gente, a buscarle el camino que ellos piensan que debe de ser. Pero Dios dice, yo no trabajo así. Cuando Dios entra, Dios comienza a cambiar el corazón, Dios comienza a cambiar el alma, Dios comienza a tratar con él, Dios comienza a bendecir, a levantar. Pero cuando nosotros queremos trabajar por Dios, lo arruinamos todo. Dios no necesita ayuda. Ni con mis muchos gritos necesita. El Espíritu de Dios puede obrar ahora. Puede obrar en este momento porque Él es absoluto. Su presencia no necesita ayuda. 7 meses pasó el arca en la tierra de los filisteos. Luego dijeron los de Adot, pasemos el arca, porque está acabando con toda la región. Hay tumores cancerosos, hay tumores de toda especie, hay tumores malignos que se estuvieron provocando en la tierra de los filisteos. Hubo un escándalo tremendo. Entonces dijeron los de Asdod, vamos a pasarla a la región de Gat, otra región filistea. Y dice la Biblia que agarraron el arca y la pusieron rumbo a Gat. Y ahí va el arca. Cuando se dan cuenta los de la tierra de Gad que viene el arca en camino, dijeron, no nos manden el arca para este lugar, porque el diablo detesta la presencia de Dios. Aleluya. El diablo no puede, hermanos, sentir la presencia de Dios. ¿Sabe cómo siente el diablo la presencia de Dios? Con ira perpetua. El diablo se molesta. No nos manden el arca para acá.